Tanto complejo, pero el Señor me inclinaba mi corazón a compartirles este pasaje y juntos vamos a ver alguna verdad escritural en esta tarde. Quiero, hermanos, en esta tarde que la palabra de Dios nos va a hacer bien como siempre. Amén. Claro. Así que vamos a leer 2 de Samuel. Vamos a leer unos cuantos versos, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Dice así la escritura: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le habló: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino que eran del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos, extinguirlos, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y su casa, ni queremos que muera hombre alguno de Israel. Y les dijo David: ¿qué pues haré? Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en el territorio de Israel. Dennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey David les dijo: yo os los daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, los cuales ella había tenido con Saúl, Amón y Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, 5 nietos, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y leemos el verso 13 y 14 para ir rápido. Y David hizo llevar los huesos de Saúl y de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Cela, en el sepulcro de Cis su padre. Y dice: e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios de nuevo fue propicio a la tierra de Israel. Gloria a su palabra. Lo primero, hermanos, que nos encontramos, el texto comienza diciendo que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Así comienza el texto. Si nos damos cuenta, el pasaje dice en los días de David, es decir, en algún momento del reinado de David sucedió esta historia. No lo dice de una forma cronológica, y los que saben atribuyen este hecho, esta historia, este acontecimiento a los pocos años de que David había llegado al trono, había tomado la corona. Y comienza diciendo que hubo hambre por 3 años consecutivos. Imaginaros, hermanos, cuando David toma el trono, toma la corona, en el Salmo 144, verso 15, David el monarca expresa sus deseos de prosperidad para el pueblo de Israel, y empieza a expresarlos de la siguiente manera. Dice que nuestros jóvenes crezcan como plantas en su juventud,
Que nuestras doncellas sean tan hermosas como las columnas de un palacio. Dice que en nuestros graneros haya toda suerte de trigo, toda suerte de grano. Que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, para el campo. Que no haya boda larga en medio de nuestras plazas. Que haya júbilo, que haya gozo. Y dice, bienaventurado es el pueblo que tiene todo esto. Pero noten, desde que David expresa sus deseos hasta que llega este acontecimiento han pasado unos años. Y aquel rey que ama a su pueblo, aquel rey llamado David, que expresa deseos de prosperidad, se encuentra con una realidad aplastante. Se encuentra con un hambre terrible, con un hambre que ha durado 3 años. Ahora imaginaros ahora, 3 años de hambruna. Imaginaros, el campo no produce, no hay fruto en la tierra, no hay vida, no hay alegría, hay debilidad, hay enfermedad, hay tristeza a causa del hambre. Pero ¿saben algo? La razón por la cual había hambre, ¿sabéis cuál era? Porque no llovía sobre la tierra. No caía una gota sobre el territorio de Israel. Israel dependía mucho de la lluvia, hermanos. No es como ahora, que hay un montón de adelantos. No. Dependía mucho de las circunstancias meteorológicas. Y no llovía sobre Israel. Y como no llovía, hermanos, en la tierra no había vida, no había fruto, había escasez, había hambre. Y saben, y vamos a entrar ya en el tema. Dios me hablaba algo y me decía, de la misma forma que mi pueblo Israel tenía una dependencia exclusiva sobre el agua que caía para poder tener fruto y alimento en la tierra, de la misma manera en medio de mi pueblo también hay una dependencia de una lluvia, Antonio. Pero es una lluvia que no procede de este cielo, va más allá, ni tampoco del segundo cielo. Es una lluvia que procede del tercer cielo. ¿Saben algo? Esa lluvia se llama la presencia de Dios. Te voy a decir algo en esta tarde. Si la presencia de Dios no gobierna en medio de la iglesia, si la presencia de Dios no gobierna en cada vida, si la presencia no gobierna en cada culto, permitidme deciros algo: en medio de la iglesia no va a haber gozo, no va a haber fruto, no va a haber crecimiento, no va a haber resultados. ¿Saben por qué? Porque todos los que estamos aquí somos prescindibles. A todos tenemos sustituto. Si no estoy yo, está otro. Y si no está el Moisés, está otro. Aquí nadie es imprescindible. Pero hay algo que sí que es imprescindible. Y es la bendita presencia de Dios, que es la que conserva y mantiene su iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Me decía el Señor, Antonio, mi presencia no tiene sucedáneos. Amén. En el tiempo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. Esto se llama el tiempo intertestamentario. Y durante estos 400 años de silencio, en el cual Dios no hablaba, en el cual Dios no se manifestaba, el sacerdote seguía oficiando de la misma forma. Seguías derramando la sangre en el altar. El sacrificio matutino y vespertino, todo seguía aparentemente igual. Pero no había voz de Dios. Había ceremonia, pero no había voz de Dios. No había presencia de Dios. ¿Y sabéis lo que pasó? Que en medio de este tiempo que no había voz de Dios, surgieron los diferentes grupos religiosos. Surgieron los fariseos, surgieron los saduceos, surgieron los helenistas. Concretamente en este tiempo, ¿sabéis por qué? Porque cuando en medio de la iglesia no hay presencia de Dios, la religiosidad se presenta como sucedáneo. Se presenta la religiosidad. Como no hay presencia de Dios, hay sistemas sin vida, hay ceremonias sin vida, hay religión sin vida. Y déjame deciros algo: ¿se puede predicar sin vida? Sí. ¿Se puede hacer un culto sin presencia? También. Pero no esperemos ningún resultado, porque solamente la presencia de Dios es la que produce cambios, es la que produce resultados.
Hermanos, no podemos acostumbrarnos a vivir una vida sin su presencia, a no sentirle nuestra vida, a vivir de cualquier forma y de cualquier manera, a centrarnos en nuestros propios intereses. Hermanos, por encima de todo, que gobierne su presencia, que venga la lluvia que proceda de Dios y riegue nuestra vida en el nombre precioso de Jesucristo. Qué triste aquel pasaje, hermanos, que dice Sansón: en esta ocasión haré como en las demás, los despadeceré como siempre. Y dice el texto: pero Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios se había apartado. Qué triste, qué triste que te estés acostumbrando a no sentirle en tu vida. Hermanos, es de gravedad, es para alarmarte. La presencia de Dios es vital, imprescindible en tu vida para que produzcas fruto. Si la presencia de Dios, hermanos, no va a haber crecimiento, no va a haber gozo. ¿No te has sentido alguna vez que cuando no has hecho las cosas bien delante de Dios, hay algo aquí, que vienes a la iglesia, que escuchas las alabanzas, pero hay algo que dices, me pasa algo, estoy distinto? ¿Sabes por qué? Porque el alma sin su presencia desespera. Amén. Porque hemos sido creados para vivir en su presencia. Amén. Y no estamos cumpliendo el propósito de nuestra creación cuando no vivimos delante de Él. Pero en este día el Señor nos va a sacudir en esta tarde con su palabra. Y te va a decir, no te conformes a vivir sin mi presencia. En el nombre precioso de Jesucristo. Hubo hambre. Y David consultó a Jehová. Ante problemas persistentes, soluciones eficaces. Amén. David contempló durante un año que no había agua. Y durante 2 años también. Pero al tercer año dijo David, esto no es natural. Aquí hay otra causa. Aquí hay algo sobrenatural. Y David se volvió a Dios. Y dice la Biblia que cuando consultó a Dios David le respondió y le dijo el origen del problema. Voy a deciros algo así despacio. Hay circunstancias que Dios permite en nuestra vida con el fin de que nos volvamos a Él. Hay circunstancias que se convierten persistentes en tu vida y en la mía porque somos tan cabezones que no nos volvemos a Dios. Y hay situaciones en nuestra vida que no se solucionan de una forma humana. Hasta que no te vuelvas a Dios no se van a solucionar, no vas a recibir luz. Y a veces nosotros alargamos las circunstancias, alargamos los procesos, porque lo juzgamos todo de una forma muy humana. Aquella cosa que nos sucede en nuestra vida lo vemos con ojos muy humanos, muy carnales, y buscamos medios carnales para solucionarlos. Haz lo que quieras, búscate la vida como quieras, hasta que no te vuelvas a Dios. El problema que tienes y la circunstancia no se va a solucionar. Amén. Y cuando David consulta, Dios responde, porque Dios sigue hablando. Amén. Voy a decirlo un poquito. Dios sigue hablando. Amén. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a escucharlo. Muy bien. A veces decimos, háblame, Señor, háblame, pero no estamos dispuestos a cumplir con aquello que nos va a decir. Cuando le digas a Dios que te hable, prepárate para lo que te viene. Porque Dios no te va a hablar aquello que quieres que te hable. Te va a hablar aquello que necesitas. Y a veces lo que te va a hablar te va a confrontar, No va a ser cosa fácil. Por eso Dios habla a los que están dispuestos a cumplir con aquello que le va a hablar. ¿Para qué quieres que Dios te hable si no estás dispuesto a cambiar? Muy bien. ¿Para qué quiero que Dios me hable si no estoy dispuesto a cumplir lo que me va a hablar? Dios habla, por supuesto, pero aquellos que están dispuestos a escuchar y a cambiar y a cumplir con aquello que Él te quiere decir. Muy bien. Y a veces lo que Dios habla Aleluya. no es lo que esperamos, Gloria a Dios. Y mira lo que le dijo Dios a David. Gloria a su nombre. Esta hambruna, esta sequía tan terrible, es por causa del pecado
que cometió Saúl con los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Los amonitas, hermanos, no eran del territorio de Israel, eran amorreos. ¿Qué ocurrió? Que en el libro de Josué, en el capítulo 9, cuando Josué está conquistando la tierra de Canaán, estos que residían allí se enteraron que Josué estaba conquistando las ciudades y trazaron un plan. Se vistieron de ropas andrajosas, de zapatos roídos, toparon pan con moho, y cuando se encontraron con ellos les dijeron que venían de tierras lejanas. No somos de aquí, no somos vuestros vecinos, venimos de tierras lejanas. Y los engañaron. Y Josué estableció un pacto con ellos delante de Dios. Y les prometió delante de Dios que no les harían daño, que les permitirían vivir junto a ellos como vecinos, y que ellos servirían en el altar la leña y el agua, y quedó sellado delante de Dios. Pero han pasado los años y los siglos, y ha habido un hombre que se llama Saúl, que sabe que los amonitas están protegidos por un pacto. Pero dice el texto que hemos leído que quiso exterminarlos en su celo por la casa de Israel y de Judá. Os lo voy a explicar ahora. Los amonitas poseían 4 ciudades: la ciudad de Gaba, más otras 3 ciudades de Benjamín. Y estas 4 ciudades tenían riqueza. ¿Y qué hizo Saúl? Para quedar bien con el pueblo, para suplir los intereses del pueblo, se saltó el pacto que había establecido Josué delante de Dios, pecando, con el fin de satisfacer los intereses de la casa de Judá y de la gente de Israel. Es decir, prefirió suplir los intereses de su pueblo que cumplir con la promesa y con el pacto que Dios había establecido, que había prometido. Y hay gente que tenemos así, que prefiere quedar bien con el hombre antes de quedar bien con Dios, que mira más por los intereses del pueblo que por los de Dios. Y esto es un pecado terrible, porque nuestra obediencia tiene que ser a Dios por encima de todo. Y voy a entrar en materia. A este niño no le toques, que es de la familia grande de la iglesia, y no la mandan. Y a este no le hagas más, cuidado, que está haciendo esto, pero que tiene familia en la iglesia. No te atrevas. El niño que cante y que siga todo igual. Pues no, compañeros. Porque es más importante satisfacer a Dios y cumplir con Dios que cumplir con los hombres. A eso nos llamó Dios. Y escuchar esto, hermanos. Escuchar esto. Desde que Saúl hizo esto, habían pasado bastantes años. Desde que Saúl hizo esta masacre con los amonitas, habían pasado muchos años, Miguel. Y aparentemente todo estaba igual. Ninguno hacía justicia a los amonitas. Ninguno sacaba la cara por ellos. Parecía que se había olvidado. Pero hubo uno que no se había olvidado del daño que le infligieron a los amonitas. Dios no se olvida de los olvidados. Esta frase la voy a decir otra vez. Dios no se olvida de los olvidados. He oído decir a predicadores de nombre y de talla equivocadamente que Dios tiene mala memoria, que si Dios tiene una memoria perfecta. Una memoria perfecta tiene Dios. Y a su tiempo Dios va a salir y defender la causa de aquellos que han sido heridos y olvidados. A su tiempo Dios lo va a hacer y lo va a justificar. ¿Y sabe quién sacó la cara por los amonitas? El mejor. Sacó la cara Dios. Dios sacó la cara por ellos. Y te voy a decir algo en esta tarde. Hay un pasaje que dice la Biblia. Ahora me siento mejor. Estaba un poco nervioso, ahora me siento mejor. Dice la Biblia, y Agar, hermanos, cuando cogió el niño Ismael, lo puso a distancia de un tiro de piedra, porque no quería verlo morir. Y el niño lloraba, y Agar no le escuchaba. Y el niño lloraba, y Agar no le escuchaba. Pero había uno mucho más alto que su madre. Había uno mucho más alto que se llamaba Dios. Y dice la Biblia, y Jehová oyó el clamor del niño, y abrió una fuente de agua para que se saciara el niño y la madre. Que lo voy a decir, a veces la iglesia, a veces los sacerdotes de turno, no nos damos cuenta de tus heridas, no nos damos cuenta de tus injusticias,
Isaías. Pero escucha, hay uno mucho más alto, que tiene un oído más fino, que se conoce tus heridas, que se conoce tus dolencias. A Él sea la gloria. Escucha, pero todos sufrieron el hambre. Señor, no solamente la casa de Saúl, el hambre lo han sufrido todos, dice sí, Antonio, porque aunque ellos no utilizaron la espada, consintieron a los que la utilizaron. ¿Lo habéis entendido? Qué bueno, Antonio. Aunque ellos no cometieron la injusticia, guardaron silencio. Y es culpable el que peca como aquel que tapa el que peca. Y es culpable el que comete la injusticia, pero el que guarda silencio también. Dijo un hombre muy sabio: lo que más me duele no es la maldad de los hombres malos, sino el silencio de los hombres buenos y justos. Yo te veo. Ante una injusticia no te calles, grita. Di algo que por ti no quede, porque si guardas silencio estás aprobando la injusticia. Pero la iglesia de la muerte del rey no queremos guardar silencio, no queremos ser cómplices de los que cometen injusticia. Queremos gritar muy alto, que el pecado rompe la presencia de Dios en medio de la iglesia, que el pecado trae ruina a la iglesia, que el pecado no se consiente en la iglesia, que lo blanco blanco, que lo negro negro, que lo gris no existe, que eres de uno, tú eres del otro, o defendemos una cosa o defendemos la otra. Señores, nos ha llamado Dios a defender lo santo, a defender lo bíblico, a defender lo justo. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Guardaron silencio porque les interesaba, porque ellos cogerían parte de las tierras de estos. Y a veces guardamos silencio porque nos interesa. Sabemos que está mal, pero me interesa, porque me beneficia. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Muy bien. Mira, Dios no es consentidor del pecado. ¿Verdad? Dios no tapa el pecado. Nosotros lo metemos debajo de la alfombra. Pero la basura es el ejemplo que tengo, ¿vale? La basura no se oculta en la casa. La basura hay que echarla fuera. Si tú ocultas la basura en la casa, por mucho que la ocultes, tarde o temprano sale el olor. ¿Sí o no? Si tú dejas la basura en la casa, aunque la quieres esconder en un rincón, tarde o temprano produce olor. Porque la basura no puede estar en la casa escondida. ¿No entendéis? La basura hay que echarla fuera. Y cuando escondemos y tapamos, tarde o temprano sale el olor. Se evidencia todas las cosas. Nos ha llamado Dios no a tocar el pecado. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa y se aparta. El que confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Pero el que tapa el pecado es reo y culpable de aquel que lo comete también. Y cuando a un hermano le sorprendemos en un acto, no podemos consentir su pecado. Como hermanos tenemos que decirle la verdad con mansedumbre, con cariño, con amor, con cristianismo. ¿Recordáis? Lo recibo ahora. Al joven rico, cuando viene tan entusiasmado delante del Señor, dice el texto, siempre hemos dicho que lo dice la Biblia: vende todos los bienes, todo lo que tienes, se lo das a los pobres si me sigues. Y dice que el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones, pero nos olvidamos de un detalle maravilloso. Antes de Jesús decirle esto, podéis leer en la Biblia, dice: y mirándole le amó. Y si paramos el pasaje, si yo, cuando leo el pasaje, me quedo con el primer verso y leo: y Jesús mirándole le amó, y no sé lo que le va a exigir después, yo pienso, Jesús, que como le ha amado, le va a poner la cosa un poquito fácil. A ver si me explico bien. Le va a rebajar un poco, como el texto dice, y lo amó, ya verás. Se lo va a poner un poco bajo y decir: bueno, pues la mitad viene para ti, y la mitad ayudas, y... no. Que Jesús lo amara, eso no quitaba que le exigiera. A ver si me explico bien. Que el que te ame no quiere decir que no te exija, aunque lo miró con amor verdadero.
le exigió el verdadero precio del Evangelio. Y cuando exigimos y cuando ponemos la exigencia, no es una señal que va, es una evidencia de que te amamos, del amor de Dios. ¡Aleluya! La exigencia no está divorciada del amor. Es porque te amo que te exijo. El que no te ama no te exige. Porque no le importas. Cuando yo le importo a alguien, me dice la verdad y me exige. ¿Sabes por qué? Porque me ama. Vamos a recibir las exigencias que vienen de parte de Dios porque nacen de su amor. ¡Aleluya! Y ahora dice David, viene ante los gamonitas y mirad cómo viene David. Es un rey que está remendando el mal del otro rey. Porque hay unos que la mandan y otros que remedian. Hay dos tipos de líderes. Uno, el que la manga gorda, y otro, el que se encarga de remendar lo que la manga al otro gorda. Y a David le tocó a él, pero David hizo lo que Dios le dijo. Y le tocó, ¿sabe lo que le tocó? Humillarse. Que tengo corona, que soy el rey de Israel y viene ante los amonitas y mira cómo viene. ¿Qué podemos hacer? Gloria a Dios. Que no estoy en actitud de exigiros, estoy en actitud de humillarme. ¿Qué podría hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Vivan los hombres que saben humillarse. Amén. No hay mejores líderes que aquellos que saben humillarse. Amén. No hay mejores hermanos que los que son humildes, hermanos. Claro. Porque el humilde aporta soluciones, porque no le importa humillarse cuando es debido. El soberbio como Saúl trae ruina, trae guerra. El codicioso produce muerte, produce destrucción. Pero el humilde como es David, ay padre, el humilde trae solución en medio del pueblo. Sabe humillarse, sabe solucionar. ¿Y qué cosas tuvieron que sentir los gamonitas? Porque les dice, en vuestra mano, leerlo, que no me lo invento, está bendecir la heredad de Jehová. Está en vuestra mano. Lo ha querido Dios así. Decidnos lo que tenemos que hacer para que el Dios de nuevo visite nuestra tierra. Está en vuestra mano. Han pasado de ser olvidados a ser los protagonistas. Los olvidados de la película. Los heridos. Ha querido Dios delegar en ellos una autoridad que si no es por ellos, hermanos, la heredad de Jehová no es bendecida. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios, hermanos? Que el menesteroso le hace sentarse en silla de príncipes y de reyes. ¡Aleluya! ¿Qué tiene Dios? Y dicen, no tenemos pleito sobre oro ni plata. Ni queremos oro, ni queremos plata. Ojalá hubiera sido solo eso. Que nos hubieran saqueado y ya está. Pero es que no es eso. Es que quiso exterminarnos y quitarnos la vida. Es que el asunto es grave, David. Y pedimos una cosa que es justa. No exigimos de más. Queremos justicia. Solamente justicia. Y dice, 7 de la casa de Saúl. Que mueran en lugar de que mueran 7. Pedimos, sabemos lo que pedimos. No pedimos de más. Pedimos lo que es justo y equitativo. Hermanos, hay veces que para nuestras casas pedimos una cosa y para los demás pedimos otra. No somos justos y equitativos. Pero los gamonitas eran justos y equitativos. Solo queremos justicia, no queremos más. Y así se hizo. David cedió. Dice, cuando fueron ahorcados y fueron después sepultados, dice, vino de nuevo la lluvia de Dios y fue propicio de nuevo Dios a la tierra. El Dios que es amor es el Dios que es justicia. Lo único que conserva la presencia de Dios en medio del pueblo es la obediencia. Voy a repetir. Lo único que conserva la presencia en medio del pueblo es la obediencia y la justicia. Y cuando se hizo justicia, el Dios que cerró los cielos 3 años fue el mismo Dios que lo abrió porque es soberano. Hermanos, acabo como he comenzado. Si queremos que la lluvia de Dios
Que la presencia de Dios no falte en nuestros cultos, no falte en medio del pueblo. No toleremos el pecado, no toleremos a los cambistas, no toleremos a los que negocian con la casa de Dios, a los que viven por sus intereses. Conservemos la presencia, viviendo en las justas demandas de su palabra, en las exigencias de su palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Un aplauso para Dios, al Dios de justicia. Bueno. Ayúdenos, Dios, a cumplir con aquello que prometemos, a tomarnos en serio su justicia, y que Dios no pasa por alto el pecado. Vamos a girar la cabeza y damos gracias por la palabra. Hasta aquí, hermanos. No tengo más. Si Dios te ha hablado, te digo que tienes tu derecho de dar gracias. Le pides que te ayude a vivir en justicia, a conservar la presencia de Dios en tu vida, y a la vez te conserva ella también. Que la presencia de Dios es vital, que no tiene, hermanos, no tiene sucedáneo, que la religiosidad no ocupe el lugar de su presencia, porque es una presencia la que produce vida, cambios y adorarnos.